Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad voy a desarrollar un ejercicio sobre el curso de procesos térmicos. El ejercicio dice un intercambiador de calor de flujos cruzados con ambos fluidos con mezcla tiene una superficie de intercambio igual a 8,4 metros cuadrados. Los fluidos que se utilizan son los siguientes. Tenemos el primer fluido que es aire de calor específico de 105 joules sobre kilogramo por grado centígrado. Agua de calor específico de 4180 joules sobre kilogramo por grado centígrado. El aire entra en el intercambiador a 15 grados centígrados a razón de 2 kilogramos por segundo. Y el agua entra a 90 grados centígrados a razón de 0,25 kilogramos por segundo. El coeficiente global de transmisión de calor vale 250 watts sobre metro cuadrado por segundo y nos pide determinar la temperatura de salida de ambos fluidos y el calor de intercambio. Bueno, para la solución de este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es almacenar los datos, el área, ¿no? La superficie de intercambio, el calor específico del aire, el calor específico del agua, la temperatura del aire, la razón a la que entra el aire al intercambiador. eh, También tenemos la temperatura del agua, eh, la razón con la que entra el agua al intercambiador de 0,25 kilogramos por segundo y también el coeficiente global de transmisión que es 250 watts sobre metro cuadrado por grado centígrado. Bueno, una vez que tenemos esos datos, en este caso las temperaturas le he cambiado porque en mi caso tengo que multiplicarlas en mi grupo, como soy el grupo número 3, tengo que multiplicarlo por 3, pero como es un ejercicio general, ¿no? Así van a quedar las temperaturas, ¿no? Igual que el ejercicio, 15 grados y 90 grados centígrados, ¿no? Para el agua. Bueno, en referencia tenemos dos imágenes, ¿no? De cómo es un intercambiador de calor. Acá tenemos, ¿no? La primera imagen. Ingreso del primer en este caso el primer el primer componente, ¿no? El aire y el agua sería por acá el que entra por los tubitos y el del aire el que está fuera de los tubos, ¿no? Y entonces por aquí es por donde sale y por acá es por donde entra el agua, el aire, perdón, el aire, y por acá es donde entra el agua, ¿no? Y sale por ahí. Bueno, es el intercambiador, ¿no? Acá podemos ver, ¿no? Que entra lo caliente y por acá el aire, ¿no? El aire y el agua, ¿no? ¿Y qué más tenemos, no? Bueno, acá tenemos una perspectiva de cómo dibujamos, ¿no? Hemos hecho un dibujo, un análisis de cómo es el intercambiador, ¿no? Por los tubos va a entrar el agua y por medio de los tubos, ¿no? Por el espacio va a entrar el aire, ¿no? Entonces, al inicio, la entrada de los tubos, ¿no? Va a ser el calor, ¿no? La temperatura de inicio del agua y la temperatura de inicio del aire, ¿no? Y ahí lo que va a emanar ahí va a ser un calor de agua y calor de aire también. Y al final la temperatura de salida del agua y la temperatura de salida del aire. Acá podemos ver cómo está conformado, ¿no? Es una representación gráfica de una vista, ¿no? Del tubo, de uno de los tubitos que podemos ver acá, el ingreso del agua y el aire está fuera del tubo, ¿no? Y es su sección. Y también está ahí su coeficiente global de transmisión de calor. ¿Qué más, no? Bueno, para calcular lo que nos pide la temperatura de salida de ambos fluidos, primero vamos a calcular el calor del aire, el calor del agua y las relaciones de calores. El calor del agua, del aire, va a ser igual a la relación de aire que entra al intercambiador por el calor específico del aire, ¿no? Y multiplicando esos dos valores nos va a salir, ¿no? Nos va a salir un valor en este caso de 2100, ¿no? Watts sobre grados centígrados. El calor del aire sería el calor máximo, ¿no? En este caso. Y bueno, el calor del agua es igual, la misma fórmula, solamente que la reemplazamos con los valores del agua y nos tenemos un valor de 1045 watts sobre grados centígrados. En este caso, el calor del agua sería igual al calor mínimo, ¿no? Y la relación de calores
simplemente se divide el calor mínimo entre el calor máximo, ¿no? Y obtenemos un valor de 0,52, ¿no? Bueno, aplicando la fórmula de unidad felométrica de turbidez del fluido, vamos a calcular esa constante, ¿no? Para luego hallar el flujo cruzado sin mezcla. Bueno, el NTU es igual al área por el coeficiente global de transmisión de calor entre el calor mínimo, ¿no? Reemplazando los valores aquí en el Excel, obtenemos un valor de 2, ¿no? El NTU va a ser igual a 2. Una vez que hemos hallado ese valor, lo que vamos a hacer es reemplazarlo en el flujo cruzado sin mezcla. Para calcular el flujo cruzado sin mezcla, lo reemplazamos en su fórmula, ¿no? Y la fórmula es la que podemos ver a continuación, ¿no? Es una fórmula bastante amplia, muy grande. Bueno, le vamos a dar un poco más para que se note. Ahí, ¿no? Esa es la fórmula y bueno, reemplazando los valores obtenemos un valor en este caso el valor va a ser igual a 0,685, ¿no? Ahí podemos ver los valores y bueno, 0,685 es el valor, ¿no? Una vez que hemos hallado eso, bueno, vamos a hallar las temperaturas, ¿no? La temperatura de salida del agua y la temperatura de entrada de salida también del aire, ¿no? Bueno, utilizando el flujo cruzado aplicado a un flujo con mezcla, tenemos que es igual a la temperatura de entrada en este caso del agua, menos la temperatura de salida del agua, entre la temperatura de entrada del agua menos la temperatura de entrada del aire, ¿no? Por el calor mínimo entre el calor mínimo, ¿no? Dividiendo esto, resolviendo esto me va a salir 1 y bueno, despejándolo para calcular la temperatura de salida del agua, obtenemos esta fórmula, ¿no? Otra fórmula, la cual va a ser igual a la temperatura de entrada del agua menos en este caso el flujo cruzado sin mezcla, todo esto multiplicado por la temperatura de ingreso del agua menos la temperatura de ingreso del aire. Entonces, bueno, reemplazando los valores que vemos ahí, que ya hemos conseguido, nos va a salir una temperatura de salida de 38,60 grados centígrados. Y bueno, aplicando la misma fórmula, ¿no? Para hallar en este caso la temperatura de salida del aire, bueno, acá ya cambiaría simplemente la fórmula acá en la temperatura de salida del aire, sería temperatura de salida del aire menos la temperatura de ingreso del aire, ¿no? Entre la temperatura de ingreso del agua menos la temperatura de ingreso del aire, por el calor máximo entre el calor mínimo, sería esta vez, ¿no? Es para el caso del aire. Y bueno, despejando, reemplazaríamos, ¿no? Los valores y obtendríamos un valor ahí están los valores que hemos reemplazado y obtendríamos un valor de 41,72 grados centígrados. Ahora, para lo que nos piden para el calor de intercambio, nos dice el calor de intercambio del aire. Bueno, el calor de intercambio del aire va a ser igual al calor del aire por la temperatura de salida del aire menos la temperatura de ingreso del aire, ¿no? Ese va a ser igual, ese va a ser el calor de intercambio, ¿no? Reemplazando los valores, obtenemos un valor de 53,71 kilowatts, ¿no? De calor en el calor de intercambio del aire, ¿no? El calor de intercambio del agua, aplicando la misma fórmula, pero con los datos del agua, obtenemos un calor de intercambio de menos 53,71 kilowatts, ¿no? Bueno, esos son los valores ahí están los valores que nos piden, el calor de intercambio y también lo que nos pide también acá la temperatura de salida de ambos fluidos. Espero les sirva de gran ayuda este video. Muchas gracias, no olviden de suscribirse a mi canal.